vamos a ir a la palabra en el día de hoy. Es un tema supremamente especial, es algo que Dios ha puesto en mi corazón, que creo que el propósito de Dios en ello es encontrar ese lugar que Él ya diseñó para nosotros. Encontrar un lugar donde Dios ha diseñado todas las soluciones para los retos que tenemos en estos tiempos. Por eso nuestra serie Mi lugar en Dios es un lugar especial. Pero déjeme citar la Biblia. Yo creo que debemos citar la Biblia en el día de hoy, en el libro de Mateo capítulo 27 verso 15 en adelante. Quiero que la lea junto conmigo y le pidamos al Espíritu Santo que nos guíe a ese puerto seguro que es la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la palabra de Dios jamás llegará vacía. Mateo capítulo 27 verso 15 en adelante dice: ahora bien, durante la fiesta del gobernador el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado, ¿cómo se llamaba? Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato preguntó: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús al que llaman Cristo? Mire lo curioso de esto. Esta versión nos dice que Barrabás también tenía un nombre como Jesús Barrabás. Y ahora mira acá, más adelante dice: ¿a quién quiere que suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús al que llaman Cristo? Pilato sabía que habían entregado a Jesús por envidia. ¿Por qué, iglesia? Por envidia. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro es esa palabra llamada envidia, porque la envidia es uno de los elementos y de las excusas más grandes que va a tener la gente en estos tiempos para buscar algún tipo de razón, justificación o arma para poder salir de su frustración. Y el pueblo, los escribas, los fariseos tenían envidia de Jesús. Ahora vamos a analizar un poco más sobre eso. Pero dice el verso 19: mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos persuadieron a la multitud, insistían, empujaban detrás de ellos, detrás de bambalinas, buscando que la misma multitud pidiera la cabeza de Jesús, para que pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿Al cuál de los dos quieren que suelte?, preguntó el gobernador. ¿Lo está leyendo, verdad, iglesia? ¿A cuál de los dos quieren que suelte?, preguntó el gobernador. Dijo: ¿a quién? A Barrabás, dijeron ellos. ¿Y qué voy a hacer con Jesús al que llaman Cristo?, preguntó Pilato. Crucifícalo, respondieron todos. Pero él dijo: ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la muerte de este hombre, dijo allá ustedes. Que la culpa de su muerte caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Entonces soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Lo que yo encuentro en este texto bíblico, iglesia, es un cambio de lugar. Y voy a hablarle en esta mañana cómo Jesús ha cambiado nuestro lugar. El lugar que teníamos listos para ser juzgados, ser atacados, y por qué Dios, por medio de Cristo, permite que cambiemos de lugar. Y le voy a hablar en esta mañana sobre eso: cambio de lugar, porque viene un cambio de lugar para tu vida y para mi vida, gracias a Dios. Se lo voy a volver a decir: viene un cambio de lugar para ti y para mí, como lo que sucedió
con Barrabás, un asesino, un rebelde, un hombre que ya estaba sentenciado a muerte, pero aún así Jesús tomó su lugar, aún siendo inocente, tomó su lugar, y hubo un cambio de lugar que creo que muchas de las cosas que han pasado en tu vida, en mi vida, quizás que nos hayamos merecido por consecuencias, por decisiones, por malos tributos que hicimos, por malas decisiones, sean financieras, emocionales, espirituales, lo que sea, ya estábamos sentenciados, iglesia. Y si no fuimos sentenciados, si no fuimos realmente juzgados como nos lo merecíamos, es porque Dios hizo un ¿qué? Un cambio de lugar. Es porque no fue porque tus méritos ni porque acumulaste más cosas buenas que malas. Fue porque el mismo Jesús ha tomado nuestro lugar. Y quiero llevar esta palabra para que usted entienda que mi lugar en Dios hoy en día es que Él nos creó un nuevo lugar, porque Él pagó el lugar que tú y yo nos merecíamos. Él nos dio un nuevo lugar, pero nosotros teníamos un lugar ya de condenación, de problemas, de circunstancias. Pero su gracia, su favor y su misericordia una vez más nos acompañó y nos cambió de lugar. Pilato dijo que él era inocente. Si usted lee la historia detalladamente, los fariseos, los escribas y los religiosos pidieron un cambio de lugar. Pidieron: suelta a Barrabás y deja a Jesús allá adentro. Suelta a Barrabás, aún siendo asesino, condenado a muerte, un rebelde. Pero el pueblo tenía tanta envidia, dice la palabra, que prefirieron aún lo peor a lo mejor. ¿Por qué nosotros tenemos que liberarnos de esa palabra llamada envidia también? Que quizás pasa por ahí cerquita a nosotros de vez en cuando. Porque si no, estaremos pidiendo, la envidia te lleva a pedir lo peor en vez de lo mejor. A veces la gente por envidia prefiere morirse en su orgullo y no reconocer que el fruto de muchas personas ha sido su diligencia, su trabajo, su justicia, su honestidad, su transparencia, ser acuciosos, pero prefieren morir antes de reconocer. El pueblo de Israel estaba lleno de envidia por Jesús. Y sabe algo, iglesia, yo siento que el pueblo cristiano, a pesar de que seguirá siendo perseguido, seguirá siendo acusado, el pueblo cristiano pasará por tiempos de envidia, de mucha envidia. La gente nos va a envidiar porque Dios nos va a prosperar. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Ahora, iglesia, pero el cristiano no tiene el lema de que la envidia es mejor despertarla que sentirla. Eso no es así. La envidia es tan catastrófica para el que la siente como para el que la despierta. Tanto así que esa envidia llevó a Jesús a un lugar que no nos merecíamos. Hay gente que por envidia te quiere colocar en lugares donde tú y yo no nos merecemos. Hay gente que por envidia le ha quitado la vida a otra persona. Hay gente que por envidia no le importa lo que tenga que hablar de ti y de mí, sea verdad o no sea verdad, pero viven tan enfocados en ti y en mí que dejan de existir para ellos mismos. La gente en el pueblo, en el tiempo de Jesús, vivía de envidia, tenía mucha envidia. Los escribas y los fariseos prefirieron tener a un asesino y a un rebelde a su lado que a un justo y a un santo. Estamos en tiempos de Barrabás también. 2024 años, 25 años después de Jesús, seguimos pidiendo a Barrabás. Seguimos pidiendo cosas que no deberían estar en nuestra vida. Por eso Dios necesita cambiarte y cambiarme de lugar. Hacer un cambio en ti y en mí trascendental. Realmente tener un encuentro genuino con Jesús. Dios no está buscando gente perfecta. El que está hablando aquí no tiene nada de perfecto ni nada de santo, pero sí tengo mucho de dispuesto. ¿Qué es dispuesto? Dejarnos tratar por Dios. Dejar que Dios moldee este barro. Él es el alfarero, tú y yo somos el barro. ¿Está conmigo, iglesia? Y así vamos a poder llevar una vida más plena, más cercana a lo que Dios quiere. Entonces, iglesia, la gente hoy en día, ¿por qué le digo que estamos en tiempos de Barrabás?
Porque la gente sigue escogiendo, iglesia, sigue escogiendo a Barrabás. La gente sigue escogiendo lo malo. La gente hoy está escogiendo más distracciones que transformaciones. Jesús venía a transformar una cultura, contracultura. El reino de los cielos se ha acercado y solo los valientes pueden arrebatarlo, dijo Jesús. Pero Juan el Bautista, pero resulta que la gente no quiso ser transformada, sino prefirió la distracción de lo malo que la transformación de lo bueno. ¿Por qué Dios quiere un cambio de lugar? Porque hoy en día la gente está más distraída que transformada. La gente le está atrayendo más la parte de la distracción, aunque sea malo, pero me mantiene entretenido, a la transformación por medio de lo bueno, que me mantiene con los pies sobre la tierra y reconociendo que todos los días tenemos un Barrabás adentro nuestro. ¿Por qué le quiero hablar de esta palabra y por qué creo que Dios fue la que me colocó esta palabra? Porque la gente sigue escogiendo más cosas que matan que dan vida. La gente prefirió soltar a un asesino que estaba por asesinato condenado a muerte, que escoger a alguien que había venido a traer vida y vida en abundancia, iglesia. Alguien que había dicho que él era el pan de vida eterna y que todo aquel que comiera y bebiera de él tendría salvación. La iglesia, este año, el aire de tu casa, tenemos que volver a la base de la doctrina, volver a hablar más de Jesús que de cualquier otro hombre que caminó en la tierra. Porque el verdadero evento, el maravilloso evento de la tierra, no fue cuando el hombre pisó la luna, sino cuando Jesús pisó la tierra. Ahí comienza un antes y un después en su vida. Ahí comienza algo sobrenatural para usted y para mí. La gente sigue escogiendo cosas que matan y no que dan vida. Barrabás significa hoy en día esas cosas. Ese Barrabás que todos tenemos adentro, que no queremos soltar un lugar, que sabemos que Dios quiere sacarnos de ese lugar y Él quiere colocarse en ese lugar. Él quiere pagar ese precio, Él quiere pasar el proceso, Él quiere liberarte, Él quiere un cambio de lugar para ti, para mí. Es más, Él está sacando a la iglesia del estado natural y lo está llevando a un estado diferente, a un estado mucho más allá, para que cuando nos vengan a buscar no nos encuentren en el último lugar que nos vieron cuando nos equivocamos, iglesia. Cuando a ti te buscan y no te encuentran en el último lugar cuando te vieron en el piso, eso va a despertar envidia a la gente, eso va a despertar molestia. Pero prepárate, Dios tiene planes para ti, iglesia. Dios tiene muchos planes para ti. Es más, quiero que le digas esa palabra al que tienes a tu lado o allá en casa, y le: Dios tiene planes para ti. Lléveme al verso 26, por favor, hijo, y póngalo ahí. Mire la palabra clave en esta preciosa mañana, para poder entender ese cambio de lugar que Dios quiere para nosotros. ¿Qué hizo aquel hombre que tenía a cargo este proceso? ¿Qué hizo que lo obligaran a hacer? Pilato, ¿qué hizo? Dice el verso 26: entonces soltó a Barrabás. ¿Por qué Dios muchas veces no ha hecho un cambio de lugar en nuestra vida? Porque a veces nos levantamos y decimos: Señor, yo quiero cambiar cosas. A veces yo me levanto y digo: Señor, yo quiero cambios en mi vida, yo quiero definitivamente algo nuevo, quiero tiempos nuevos, quiero lugares nuevos. Lo quiero en mi corazón, pero no lo suelto, no los dejo ir, no permito que venga ese cambio de lugar, porque no lo suelto. Ahí está la palabra clave, o una de las palabras claves que le quiero decir hoy, es que Pilato soltó a Barrabás. Yo creo que tú y yo tenemos que, para poder ver un cambio de lugar como Dios quiere para ti, para mí, porque mejores son los planes que Dios tiene para ti, para mí, que los que nosotros tenemos para nosotros mismos, iglesia. Dice la palabra. Yo creo que aquí la palabra es soltar. ¿Qué tienes que soltar para poder ver un cambio de lugar? ¿Qué cosas tienen que soltar? ¿Qué Barrabás tienes que soltar adentro? La envidia, la ira, la frustración, la molestia, la ofensa, las heridas. ¿Qué tienes que soltar? La frustración de no haber perdido mucho
y estar luchando para poderlo recuperar? ¿Qué tienes que soltar? Porque cuando viene un cambio hay que soltar algo, o más bien cuando se suelta algo viene un cambio. Entonces en esta mañana yo creo que debe haber un Pilato, también debe haber un Barrabás, porque finalmente Pilato soltó a Barrabás. Si Pilato no hubiera soltado a Barrabás, Dios no hubiera cambiado el lugar de aquel asesino rebelde que él tomó. ¿Sabes algo, iglesia? Todos, déjeme ser repetitivo en esto, todos tenemos un Barrabás por dentro, y todos tenemos que soltar ese Barrabás. Y Cristo quiere estar ahí en ese lugar, porque Él quiere cambiar tu lugar. Él quiere colocarte en ese lugar, quiere colocarse, perdón, en ese lugar de juicio que tú y yo nos merecíamos, y quedarse ahí y resistir ese proceso para salvarnos a nosotros. Él no te quiere cambiar de lugar. Él no te va a cambiar de necesitado a abundante, de enfermo a sano, de pobre a rico, simplemente porque no lo merezcamos. Él nos cambia de lugar porque nos quiere salvar, iglesia. Él quiere salvar tu fe. Una de las cosas que yo le he pedido al Señor es: Señor, guarda mi fe, pero también salva mi fe. Necesito proteger más que nunca mi fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y de las cosas que más Dios quiere defender, cambiar de lugar para no ser tan vulnerables, es la fe. A ti te tocan la fe, iglesia, y se acaba todo. Es más, un cristiano, un hijo de Dios sin fe no es nadie, no es nada. Por eso Dios de alguna manera va a permitir un cambio de lugar para demostrar su poder sobrenatural, para que tu fe sea protegida, iglesia, para que mi fe sea protegida. Entonces dice la Biblia que soltó a quién, iglesia, a Barrabás, lo soltó. Jesús cambió nuestro lugar por su lugar. El Padre permitió que a Jesús, ojo con esto, iglesia, que a Jesús lo trataran como Barrabás, para que a Barrabás lo trataran como a Jesús. Si usted analiza este texto, eso fue lo que permitió el Padre, que tomaran a su propio hijo y lo trataran mal en cambio de alguien que se merecía eso. ¿Cuántas veces el Señor no ha permitido que a él mismo lo toquen por defenderte a ti y a mí? ¿Cuántas veces a la luz de la palabra el Señor encuentra o nos dejó escrito que aunque caiga el justo 7 veces, el Señor lo levantará? ¿Cuántas veces han atacado a Dios allá afuera por tu culpa y por mi culpa? ¿No has notado que siempre que se equivoca un cristiano en cualquier lugar, citan el cristianismo, pero se equivoca un católico y nunca dicen ese católico, pero sí dicen ese cristiano? ¿No has notado eso? El católico que crece es próspero, el cristiano que crece es un ladrón. Entonces, ¿por qué es? ¿Por qué no liberan y por qué no sueltan eso? Porque el mismo Padre permitió que a Jesús, si a Jesús lo trataran como Barrabás y a Barrabás como Jesús, también sucederá a ti, contigo y conmigo. A veces Dios permite distancias, abandonos e incluso hasta traiciones para llevarnos a nuevos lugares, iglesia. Se lo voy a volver a decir. A veces Dios permite distancias, abandonos e incluso traiciones para llevarte a ti y a mí a nuevos lugares, para cambiarnos de lugar. Porque si no te hubieran traicionado, si no te hubieran ofendido, si no te hubieran abandonado, si no te hubieran calumniado, injuriado, tú estarías en el mismo lugar. Por eso lo que el diablo intente hacer, si estamos en Jesús, lo malo se convertirá en bien. Mal.Dios.bien. Ese es el Señor. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces yo no sé si te sientes abandonado y por abandono tienes que moverte del lugar, si te sientes traicionado, si te sientes distante de muchas cosas, prepárate, viene un nuevo lugar. Cuando Jesús cambió su lugar y lo cambió por Barrabás, Jesús cambió 4 cosas que son exactamente las mismas que deberían estar sucediendo en ti y en mí con el cambio de lugar.
La Biblia dice que llegamos a Jesús y nos convertimos en nuevas criaturas, que las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué, iglesia? Nuevas. Pero esas cosas son las que quiero citarte rápidamente en esta mañana, porque cuando Jesús cambia de lugar, automáticamente cambió algunas cosas. Cambió demasiadas circunstancias que no eran las mejores para nosotros. Cambio viene, iglesia, viene mucho cambio en la vida de nosotros, porque Dios tiene que prepararnos definitivamente para estos tiempos. Viene un cambio y le voy a hablar precisamente de eso. Cuando Jesús nos cambia de lugar, también vienen otros cambios. Quiero leer la primera. Dice Primera de Pedro capítulo 3, Primera de Pedro 1:3, por favor. Dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer a una esperanza viva. Cuando Jesús cambia de lugar, nos cambia de lugar, toma nuestro lugar, toma nuestro pecado, toma nuestras equivocaciones, toma nuestras debilidades, toma todo lo que nos ha sucedido. Lo primero que cambió es la esperanza. Cambio de esperanza. ¿Por qué? Porque es que de las cosas que tenemos que entender, iglesia, es que un hijo de Dios tiene que tener esperanza. Tú no puedes profesar la fe cristiana sin esperanza. Si la Biblia dice que la fe, la esperanza y el amor hacen parte de nuestra vida, ¿cómo puedes tú mañana levantarte 17, verdad ya? 17 de febrero y decir que no hay esperanza? Al contrario, nosotros sí tenemos esperanza, y no es una esperanza muerta, es una esperanza que viva. Cuando Dios te cambia de lugar y toma nuestro lugar, porque Él toma nuestro lugar para un cambio, no para seguir iguales. ¿Para qué Él tomó el lugar de la cruz que tú y yo nos merecíamos? ¿Para que tú y yo siguiéramos iguales? ¿Para vivir igual como vivíamos antes sin Cristo, iglesia? Lo primero que Dios hace viene un cambio de esperanza. Y eso es lo que quiero hablarte como primer punto. ¿Estás esperanzado? ¿Esperas todos los días en Jesús? Yo todos los días espero milagros de Cristo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, iglesia. Entonces, algo que Dios tiene cuando cambia de lugar es que también cambia la esperanza. Cambia esa esperanza y nos pone una esperanza, según Primera de Pedro 1:3, en la última parte. Vuélvelo a colocar. Una esperanza que, iglesia, viva. Es viva, no es muerta, es algo que vive. Tu esperanza no puede, con el cambio de lugar, no puede estar muerta, tiene que, al contrario, estar viva. Es más, cuando usted cambia de lugar, cuando usted cambió de un apartamento a otro, cuando usted cambió un vehículo, cuando usted cambió ropa, cuando usted cambió de ambiente, yo no sé, pero los cambios siempre son positivos. Los cambios siempre traen algo, como un aire diferente. De vez en cuando cambie de lugar las cosas de su casa, se va a sentir diferente, ¿no le pasa? Que uno está el cuadro allí, pero apareció allí y después apareció allí. Algo diferente trae una sensación de que el cambio es algo bueno. ¿Por qué Dios quiere cambiarte de lugar? Porque Él sabe que el lugar donde te va a llevar es mucho mejor del que estás. ¿Y por qué sabe? ¿Por qué lo tiene que hacer? Porque si no te cambia de lugar, no verás su favor. Pero el secreto para cambiar de lugar es que tú tienes que soltar lo que tienes que soltar, iglesia. ¿Está conmigo? Hechos capítulo 4 verso 12 me ayuda a llevarle a usted a hablar un poco más de ese cambio de esperanza. Es en ningún otro hay salvación. Dios nos ha dado, no ha dado, perdón, ningún otro nombre
bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Lo segundo que Dios hace cuando cambia de lugar, primero es cambio de esperanza, y lo segundo es cambio de nombre. Lea conmigo: en ningún otro hay salvación, y Dios no ha dado ningún otro nombre, ningún otro ¿qué? Bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Lo segundo es que Dios también cambió de nombre. Lo primero que viene Dios es con un cambio de nombre, iglesia. O sea, cuando Dios cambia de lugar, automáticamente cambia el nombre. Si estabas enfermo y te pasó ya eres un hombre con salud. Si estabas pobre y Dios te llevó a otra dimensión, a verte quizás un camino diferente, entonces ya eres un hombre próspero. Pero ¿sabes algo? Una de las cosas que nosotros más nos cuesta en el cambio de lugar es cambiar nuestro hablar. Seguimos llamando las cosas por su mismo nombre. Nunca te van a llamar próspero hasta que tú no te llames próspero. Nunca te van a llamar el bendecido hasta que no te digas yo soy un bendecido. Nunca te van a llamar el empoderado mientras tú no te llames empoderado. Mientras tú no confieses sobre ti mismo la sanidad, la salvación, y no te ates a la bendición. Atamos muchas cosas. Todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. ¿Por qué no te atas al cielo tú también, iglesia? Y comienzas a cambiar muchos de los nombres que tú has puesto sobre tu vida. Porque cuando Dios cambia de lugar, cambió de nombre también. Viene un cambio de nombre. Esa palabra es bien importante porque Él tiene un nombre, dice la Biblia, que fue dado sobre todo nombre, y que no hay nadie más que tiene ese nombre. ¿Sabes algo? Ser hijo de Dios es estar sobre toda la humanidad. Se lo voy a volver a decir. Llamarnos hijos de Dios, o que Él nos llame hijos suyos, es estar sobre todas las circunstancias. Porque usted es hijo del ser más supremo y más importante de toda la existencia. ¿Por qué te cuesta tanto ponerle un buen nombre a tu vida? ¿Por qué no te llamas de una manera diferente? ¿Por qué no te bendices de una manera diferente, iglesia? ¿Está conmigo o no, iglesia? Porque cuando Él vino y nos cambió de lugar, también cambió de nombre. También se cambió nuestro nombre. Automáticamente desde el cielo viene un cambio de nombre. Ahora, ¿cómo te vas a llamar? Tú no te puedes llamar de la misma persona como te llamaban antes cuando venías del desierto. Hay gente que le cuesta en lo personal, gente que me conoció hace 15, 20, 30 años atrás, le cuesta llamarme pastor. De por sí que ni lo pido ni lo exijo, pero les cuesta verte a ti en un lugar que solo Dios te puso. Porque Él dijo: yo me voy a poner en tu lugar de vergüenza, de desastre, de todas las malas decisiones que tomaste, y te voy a poner allí donde yo estaba para que hagas una labor. Entonces depende de ti si permites que te sigan llamando de la misma manera. Si Él tiene un nombre sobre todo nombre, tú no puedes permitir que alguien te llame de una manera menos de la que Él ya te está llamando. Tú no puedes permitir que cualquier persona venga a ponerte un nombre o a tildarte de lo que algún día tú y yo fuimos, a tildarte de lo que algún día tú y yo cometimos errores. ¿Cuántos cometimos errores? Jesús ya tomó ese error por ti y por mí. Que alguien se quede allá atrás, déjelos que se queden atrás. Que alguien se quede en ese lugar de juzgarte, de señalarte, déjalos, problema a ellos. Pero como Dios te va a prosperar, y Dios también hará que te llamen de una manera diferente, porque por sus frutos los conoceréis. Cambio de nombre, iglesia. Es bien importante, porque si Él tomó nuestro lugar, un nombre que fue dado sobre todo nombre, ¿por qué tú permites que te sigan llamando de la misma manera? ¿Por qué tú permites que te sigan degradando de la misma manera? Porque algún día te equivocaste como mujer y nunca te sacaron de un estigma. Porque algún día te equivocaste como hombre y nunca te sacaron de ahí.
Para ellos toda la vida fuiste igual. Lo curioso es que ya no vistes igual, no comes igual, no andas en el mismo lugar, eres otra persona, eres mucho más influyente, pero para ellos eres la misma persona. Porque nunca permitieron que Dios los cambiara de lugar. ¿Sabes por qué Dios te quiere cambiar de lugar? Porque no te quiere ver atado a pasados que no valen la pena, iglesia. ¿Sabes por qué Dios te quiere cambiar de lugar? Porque Él no quiere verte con la misma gente de hace 20 años atrás. Yo devuelvo el disco y encuentro lo oscuro de ciertas cosas en mi vida y de la gente que me rodeó hace 30 años atrás, 20 y pico años atrás. Yo no sé si usted algún día se tiró un disco tratando de devolverlo para atrás, dice que para que dijera la palabra Satán. ¿Sí? Yo me le tiré 2 discos a mis hermanos, uno de los Bee Gees y otra vez, porque allá en la casa era un adolescente así parecido a ti, comencé ahí y me tiré la agujita de la cosa de eso, y es que buscando el tal Satán y nunca dijo nada. Y lo rayé. Hay gente que te quiere devolver el disco para que te vean igual de satánico. Satán no es solo es cachos y cola. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Algún día prediqué eso, di una enseñanza aquí que se llamaba El diablo viste de la moda. Viste de moda, algo así, ¿verdad? Véasela, buenísima. Pero hay gente que te quiere ver allá atrás. Y yo me devuelvo, y yo me encuentro con gente hace 25 años atrás, igualitos, iglesia, idénticos, pedaleando de la misma manera, con la misma manera de hablar, igualitos. Yo digo, wow, nunca cambiaron de lugar. Y no cambiaron de lugar no porque no querían, no porque no quisieran, no porque Dios no quisiera, es porque nunca soltaron. Y hasta que no sueltes, no cambiarás de lugar. Por eso Pilato dijo, bueno, yo me lavo las manos, yo no tengo nada que ver. Su mujer fue sensata, fue y le dijo, Pilato, no se enrede con este chicharrón. Como cuando usted ve que su marido va a abrir la boca y la va a embarrar, la mujer sabia va y le dice, ve, cerrate la boca cerrada, no entran moscas. Pero en vez de otras, hay otras que en vez de callarle la boca, lo que hace es prenderle candela, y cuando lo vean en problemas, ahí sí va a decir qué pasó aquí. ¿A cuántos nuestra mujer nos ha callado la boca? Cállese, a mí todos los días me lo dicen, Andrés, cállese. Pero es que, cállese, deje quieto. Y yo, deje quieto. Ok, eso es una mujer sabia. Eso fue lo que hizo esa mujer con Pilato. Le dijo, no te enredes con la sangre de este justo, iglesia. Entonces, iglesia, primero, ¿qué fue? ¿Qué viene? ¿Cambio de qué? La esperanza. Cambio de nombre. Ahora mire lo que dice el libro de Efesios capítulo 2, 8 al 9. Me va a dar el tercer paso. Todo lo que cambia con el cambio de lugar. Todo lo que se transforma con un cambio de lugar. Primero, se cambia la esperanza, cambia el nombre. Nos dejan de llamar igual, o deberían dejarnos de llamar igual. Pero mire lo que también cambia, que es más importante, que es lo más, de las dos cosas más importantes que tengo que hablarle rápidamente acá. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9 dice: Dios los salvó por su gracia, creyendo. Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito. ¿Cuántos me dicen, señores, ahí yo estoy sentado? Yo no tengo ningún mérito de estar acá. Yo no me merezco estar acá. Es más, los músicos ni siquiera se merecen estar acá. Los pastores no se merecen estar acá. Es más, tú no te mereces donde estás viviendo ni lo que estás haciendo. Es puro gracia de Dios. Dice aquí, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un... Entonces anote esto, iglesia, que es muy importante. Todo es un regalo del cielo y no un derecho de la tierra. Ahora sí entiendes de dónde salió ese principio. Todo es un regalo del cielo y no un derecho de la tierra. Pero entonces, ¿qué cambió? Si todo es un regalo del cielo y no es un derecho de la tierra, viene un cambio de gracia.
¿Lo tomó o no lo tomó? ¿Están en el principio? Todo es un regalo del cielo y no un derecho de la tierra. Lo dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, 8. Entonces, ¿qué viene de cambio? ¿Qué cambio viene? Cambio de gracia. Cuando Dios cambia de lugar, cambia la gracia de ti, de mí. Nos pone una gracia. Él no nos va a llevar a ningún lugar nuevo para avergonzarnos. Él no te va a llevar a un lugar para humillarte, para trastornarte. Él te va a llevar a un lugar para transformarte. ¿Sabe algo, iglesia? Todos los santos días yo le pido gracias a Dios. Gracias a Dios. Le pido gracia a Dios. Hay gente que solo le pide dinero a Dios. Hay gente que solo le pide cosas a Dios. Yo le pido gracia. ¿Sabes qué necesita donde quiera que vayas? Gracia. A ese cambio de lugar que Dios va a hacer, a esa renovación que va a hacer a nivel empresarial, a nivel familiar. Cambiaste de lugar, cambiarte de una relación a otra, que eso solo se lo pueden dar los solteros. ¿Sí? Por eso, si está soltero, aproveche. Cambie lo que quiera. Está a tiempo. Porque después, bíblicamente hablando, la cosa se complica. Pero cuando Dios cambia de lugar, automáticamente cambia de gracia. Porque sabe que un lugar demanda una gracia y otro demanda otra. O sea que Dios necesita cambio. Viene un cambio de gracia en tu vida y en mi vida con el cambio de lugar. Barrabás estaba preso. Pilato lo suelta. Jesús toma el lugar de él. Ahí estás tú y yo. Nosotros somos Barrabás. Y en muchas de las cosas que íbamos a ser ejecutados, íbamos a ser sentenciados porque la habíamos embarrado, Jesús tomó el lugar y nos libró de eso. Pero Él no nos libra para decir sigan allá como gallina escarbando pasto, sino levanten la cabeza. Les voy a colocar una esperanza. Viene cambio de esperanza, viene el cambio de gracia, cambio de nombre, y también viene cambio de ¿qué? De gracia. Tú tienes que tomar ese cambio. Y tú no te tienes, si cambiaste de lugar, tú no te puedes comportar igual en todo lugar. Tiene que haber un cambio. Las equivocaciones tuvieron que haber dejado algo en ti positivo. Porque la Biblia dice que para los que lo amamos todas las cosas nos ayudan para bien, iglesia. Los errores tuvieron que haber colocado algo positivo en nosotros. ¿Por qué no dejas que cambie la gracia sobre ti? Es más, la gracia de ayer ya no nos sirve para hoy. Tenemos que cambiar. Nosotros estamos renovando cantidad de cosas a nivel de la iglesia este año. Estamos cambiando nombres, estamos renovando visiones, estamos inyectando nuevos equipos de trabajo, gente con gracia. Nos hemos tomado la tarea junto con Chela y el pastor Daniel de conseguir gente con gracia, porque la iglesia ya tiene una gracia, pero no nos podemos quedar en la gracia de eterna, sino que debe haber una renovación. Por eso la Biblia dice que Dios los salvó, Efesios 2, 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tenían ningún mérito por eso, y es un regalo de Dios. Voy a volver a leer este principio. Todo es un regalo del cielo y no un derecho de la tierra. Quiero que lo guarde una vez más en su corazón, iglesia, y permítame ser repetitivo. Yo sé que ya lo leyó, pero todo es un regalo del cielo y no un derecho de la tierra. Segunda de Corintios capítulo 12 verso 9, hablando de gracia. Cuando Dios cambia de la esperanza, cambia de nombre, nos cambia de nombre, cambia de gracia, al cambiarnos de lugar, como lo hizo con Barrabás, cuando él tomó el lugar de Barrabás y fue liberado. Segunda de Corintios capítulo 12 verso 9 dice: pero él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente. ¿Por qué Dios necesita cambiar de gracia? ¿Por qué con el cambio de lugar, como se llama la enseñanza en esta mañana, viene un cambio de gracia? Porque Él dice en su palabra que con su gracia tenemos más que suficiente. Vamos, aire. Con su gracia usted y yo tenemos más que suficiente. A veces creemos que la parte de nuestra vida, la parte profesional, es lo que necesitan nuestros hijos. No.
Sí, por supuesto, o sea, sí es buena la parte de profesional, sí es bueno que se preparen, pero definitivamente este mundo es un mundo para vivir con la gracia de Dios. Hasta para que alguien no te ataque, no te atente, ve una gracia en ti especial, diferente. Venga, sí, yo le podría hacer daño a esa persona, pero me cae tan bien ese loco que me da como vaina. Muchas cosas no han pasado, ¿sabes por qué? Sobre ti, porque tú eres un buen jefe, eres una buena persona, eres un compañero honesto, decente, leal, transparente. Y llegan y dicen: yo no le voy a hacer la doble a este persona. O sea, eso sería, ya busquemos al mañero, pero a esa persona no. ¿Sabías eso? Muchas de las cosas que no han pasado en contra tuya y mía ha sido mera gracia de Dios. Muchas de las puertas que se han abierto a nuestros hijos es porque tú has orado por gracia. Y el día que tú viniste a Jesús, te arrepentiste, reconociste tus pecados, te apartaste de las cosas, vino una gracia, vino un cambio de gracia. Yo sé que la gracia que a mí me sirvió en los primeros 14 años de la vida, como ministro de esta casa, como administrador de la casa de Dios, no me van a servir para los próximos 7. Tengo que cambiar de gracia. ¿Sabías eso? Cada 7 años, nosotros estamos en el año 14 de la iglesia, ahorita el 20, en esta semana cumplimos 14 años ya de haber iniciado esta casa. Y cada 7 años viene cambios de ciclo. Bíblicamente hablando, cada 7 años viene corte, renovación, una nueva. Por eso estamos naciendo con nuevos equipos, nueva visión, porque cada 7 años vienen cambios. Entonces necesitamos un cambio de gracia. Es más, tu negocio no necesita cambio de aviso, cambio de producto solamente, necesitas cambio de gracia. Escúchame bien, tu relación matrimonial, emocional, financiera, física necesita urgentemente un cambio de gracia. Necesitamos ese cambio de gracia. Verso 9 de Efesios capítulo 2: la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. ¿Lo tomó o no lo tomó? Barrabás no había hecho nada bueno, iglesia. Barrabás era un asesino, rebelde, es convicto, caspa. Él no se merecía eso. Jesús lo había hecho todo bien. Pero mire cómo es esto, iglesia. El mismo Efesios nos dice que la salvación no es un premio. ¿Quién dijo que tú estás siendo premiado? Yo estoy siendo premiado. ¿Quién dijo que vamos a obtener por las cosas buenas que hayamos hecho? No, dice la Biblia. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es que yo soy santo. Y sales a hablar de todo el mundo, y sales a hablar de gente que tiene frutos. Le dije a la iglesia días atrás: cuando atacas la riqueza, estás demostrando tu pobreza. Porque un rico nunca se pone a atacar a un pobre. No tiene tiempo para eso, está enfocado en lo que tiene que estar enfocado. ¿Está conmigo, iglesia? Diga conmigo: cambio de gracia. Cuando hay un cambio de lugar, viene un cambio de gracia. Si Dios te va a llevar a otra dimensión, te va a dar la dimensión necesaria para donde te está llevando. La gracia necesaria para donde está. Si Dios dio una proyección para algo, Dios te va a dar los clientes para ese algo. Dios no nos da sueños para distraernos, sino para enfocarnos. Pero para eso necesitamos aceptar el cambio de gracia. Aceptarlo. Pilato soltó a Barrabás. Ahora mi pregunta es: ¿qué tienes que soltar? ¿Cuál Barrabás tienes que soltar en esta mañana? Porque Dios quiere tomar el lugar de ese Barrabás. El Barrabás que todos llevamos adentro, iglesia. Porque la serie Mi lugar en Dios es precisamente eso. Deja que Él tome el lugar de lo que tú y yo no podemos gobernar. ¿Lo tomó, iglesia?
cambio de gracia. Son cosas que deben traer a tu vida y a mi vida. 2 Corintios 12:19, pero Él me ha dicho: con mi gracia tenéis más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Efesios 1:7 dice: ¿está preparado para leer esto? Porque esto no es para todo el mundo. Esto no es para las mentes subsidiadas. ¿Está conmigo? ¿Sí o no? O si no, cierren los ojos. Porque esto no es para mentes subsidiadas, mentes que en todo momento están esperando, estirando la mano para recibir y no para trabajar. Dios es tan rico en gracia y bondad, léalo conmigo, que compró nuestra con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Entonces, iglesia, después de que hay un cambio de gracia, también hay un cambio de libertad. Lo último que Dios le dio a Barrabás, inmerecido, asesino, exconvicto, ñero, rebelde, sentenciado a muerte, fue un ¿qué? Cambio de libertad. Lo soltaron, iglesia. Lo que pasa es que mucha gente dice ser libre y no es libre. El que no tiene tiempo ni para parar, porque tiene que trabajar, no tiene tiempo ni para sacar un día para el Señor, no es libre. Está más atado que todos los demás, con todo y sus riquezas. El que no tiene tiempo para descansar está atado a la necesidad. El que no tiene tiempo para hablar con Dios está atado a los muchos afanes que se le está presentando en la vida. En esta mañana tú tienes que entender que cuando Dios cambia de lugar, cambia de libertad. Cambia de libertad. Tú puedes ser un hombre muy próspero, dime amén, porque tenemos un Dios que es tan rico en gracia y bondad. ¿Por qué tú tienes que rogar ser agraciado a los ojos de los demás? ¿O por qué tienes que pedir bondad a los demás cuando tú tienes un Dios que es rico en eso? Es como si tú llegaras a tu casa y abrieras a tu propia casa y abrieras la nevera y encontraras todos los productos, pero te vas a mendigar las migajas que caen de otra mesa en otro lugar. Cuando tu papá y tu mamá, o tu padre, hablando del Padre Dios, es rico en eso. Es rico en eso. Mi pregunta es: ¿en qué eres rico también tú? ¿Cuál es tu gracia? Porque por ese lugar de gracia vendrán a buscarte. Pero ahora estamos hablando de cambio de ¿qué, iglesia? De libertad. Uno tiene que hacerse libre definitivamente. Cuando Dios cambia de lugar, cambia de libertad. Cambio de libertad definitivo. No puedes vivir atado a lo que los demás digan del pasado, de lo que tú hiciste. Cambio de libertad, yo soy libre. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice: con la sangre de Jesús Él perdonó mis pecados y me dio gracia y bondad. Por eso vino cambio de libertad. Juan 8:36 dice: así que si Él los libera, ojo aquí, porque aquí es bien importante, porque una de las cosas que no nos dejan liberarnos de nuestra vida, liberarnos verdaderamente, es nuestro pasado. Mire lo que dice acá: si Él nos libera, serán ustedes verdaderamente libres. Hay gente que te dice: te dejo libre, pero todavía vive hablando de ti. Hay gente que te dejo libre, pero vive chuzando tus redes sociales. Entonces, ¿no han sido verdaderamente libres? ¿O no? Si tú sigues hablando de gente, tú no estás siendo libre. Mas cuando tú ni siquiera lo tienes en tu pensamiento, tú sí eres verdaderamente libre. ¿No, iglesia? Así que 8:36, si el Hijo lo libera, ustedes son verdaderamente libres. Entonces, iglesia, aquí creo que
usted tiene que elegir desde dónde estás eligiendo. Hace unos días leí algo que me interesó mucho y te voy a hacer las mismas preguntas que leí en eso. Te voy a hacer la primera pregunta: ¿desde dónde estás eligiendo? Es más, pregúntate a ti mismo: ¿desde dónde estás eligiendo para ser libre? ¿Estás eligiendo desde las heridas? Porque desde la herida eliges la necesidad. Desde la sanidad eliges el propósito. Y me gustó mucho lo que leí. El problema no es la gente que atraes, es la gente con la que eliges quedarte. Si tú quieres quedarte en el mismo lugar, eso es tema tuyo. Pero Dios tiene un cambio de lugar para ti y para mí. Dios quiere llevarte a otra dimensión, iglesia. Un hombre, escúchame bien lo que te voy a decir, aire de tu casa. ¿Por qué Dios quiere cambiarte de lugar? Porque donde estabas recibiendo migajas. Y un hombre o una mujer emocionalmente sano no se queda donde hay migajas. Un hombre no se queda donde hay sano, no se queda donde hay migajas. ¿Lo tomó o no lo tomó, iglesia? Entonces no puede haber cambio de lugar, no puede haber cambio de esperanza, no puede haber cambio de nombre, no puede haber cambio de libertad y cambio de gracia si todavía vives pegado a tu pasado. Quiero que notes esto: el que no se despega de su pasado no tiene futuro, pero el que encontró su futuro no tiene pasado. El que no se despega de su pasado no tiene futuro, pero el que encontró su futuro no tiene pasado. Diga conmigo: cambio de lugar. Todos somos Barrabás. Todos tenemos un Barrabás ahí adentro. Por eso Dios necesita cambiarnos de lugar. Y Dios está a punto de hacerte pasar por puertas que nadie pensó que se abrirían para ti. Barrabás, que me estás viendo aquí y allá en casa, Dios está a punto de hacerte pasar por puertas que nadie pensó que se abrirían para ti. Otra vez, Dios está a punto de hacerte pasar por puertas que nadie pensó que se abrirían para ti, Barrabás. ¿Gracias a quién? A Jesús. A Jesús. Yo sé que estos tiempos han sido difíciles, iglesia, pero tengo una palabra para terminar con ese cambio de lugar. A veces los cambios duelen. El abandono, la traición duelen. Pero escucha bien lo que me dijo Dios en mi corazón a la última hora de la noche. Anoche me dijo: dile a la iglesia, aire de tu casa, que te reirás más de lo que lloraste. Te reirás mucho más de lo que lloraste. Vamos, ponte sobre tus pies. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, porque tú nos has dado una palabra, Señor, de cambio de lugar. Vamos a soltar ese Barrabás que tenemos adentro y vamos por ese cambio de nombre, vamos por ese cambio de gracia, vamos por ese cambio de libertad, Señor. Hoy tomamos esta palabra y la guardamos en lo más profundo de nuestro corazón y nos vamos a